tal si abre la palabra de Dios conmigo, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 7, por favor? Abra la palabra del Señor en este maravilloso capítulo. Prometo que el próximo domingo vamos a terminar el Sermón del Monte. Ahora yo quiero pedirles algo, hermanos, para el próximo domingo. Quiero invitarles a ustedes a que traigan un amigo el próximo domingo. Que usted me diga: pastor, yo voy a invitar a un amigo, toda esta semana voy a preocuparme porque él venga para escuchar la palabra. Vamos a cerrar el Sermón del Monte, y al final del Sermón del Monte el Señor Jesucristo nos va a hablar acerca de lo que es estar preparados para la salvación, estar listos para ir al cielo. Yo quiero hacer un mensaje enfocado en las últimas palabras del Señor Jesucristo. Por tanto, yo quiero animarles, porque si vamos a predicar un sermón evangelístico, no creo que usted vaya a aceptar a Cristo otra vez. Entonces tráigame un amigo que no lo haya aceptado. No me traiga otro de otra iglesia, traiga un amigo que nunca haya recibido a Cristo como su Salvador personal. Y que usted pueda compartir la invitación, traerlo, y vamos a orar para que Dios use ese tiempo el próximo domingo para su gloria. También queremos decirles, hermanos, que ya está abierto un canal, pero no lo abra todavía, por favor, porque ahorita está en prueba, de la Iglesia Bíblica El Molino en YouTube. Ya se subió el primer sermón ahí. Entonces, pero vayan despacito, todavía no. El hermano tiene que hacer algunas correcciones todavía, pero ya estamos ahí, hermanos. Así es que oren para que Dios use esto para seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Estamos haciendo un proyecto con el hermano Rodolfo de grabar pequeños estudios bíblicos para ponerlos ahí. Queremos también poner todos los sermones ahí, de tal forma que usted tenga elementos durante la semana que pueda oír, estudiar la palabra de Dios. Así es que ánimo, hermano, vamos por buen camino. Amén. Y a propósito, el Señor me ha abierto una puerta también en HRN los domingos a las 8:30 en el programa Destellos Celestiales, y el próximo domingo seguiremos ahí si Dios lo permite. Así es que ánimo. Dios está haciendo cosas maravillosas y las va a hacer a través de la Iglesia Bíblica, porque esta es su iglesia. Amén. Mateo 7, por favor, hermanos, ahora abran la palabra del Señor conmigo, y quiero invitarte ahí a que cierres tus ojos con la Biblia en tu mano y vamos a orar. Padre querido, gracias por esta linda mañana, por cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí. Padre, somos tu familia, somos el cuerpo de Cristo, somos tu pueblo. Y yo te pido que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has dado la Biblia, Señor, porque la Biblia es este libro perfecto. Y ayúdanos a estudiar tu palabra y a vivir para honra y gloria de tu santísimo nombre. Padre, gracias por este momento. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, y que tú seas exaltado y glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos ya en el último capítulo del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. En este capítulo, mi hermano, el Rey Jesús enseña a sus discípulos básicamente sobre lo que es mantener buenas relaciones. Mantener las buenas relaciones. Una de las cosas más importantes para todos nosotros los seres humanos son las relaciones humanas, pero sobre todo la relación con Dios también. Dios no nos creó a nosotros para vivir aislados, ni como seres humanos, ni como miembros del cuerpo de Cristo. Ningún ser humano puede vivir en el ostracismo, ningún ser humano puede vivir aislado, ningún ser humano puede vivir solo allá en una selva, porque Dios nos hizo, y desde que nos hizo, Él puso en nuestro corazón el convivir con los demás. Primero en una relación con Él y también en una relación con los demás seres humanos. Cuando Dios hizo su iglesia, no hizo individuos allá, hizo un grupo, un cuerpo de Cristo para que estemos juntos. Por eso el cristianismo, y aquel cristiano que dice: no, mire, si yo ya recibí a Cristo, si yo ya soy salvo, si yo ya voy al cielo, solo que yo no me congrego, yo solo en mi casa, eso no es cierto. Ningún cristiano puede desarrollar una vida cristiana saludable solo en su casa.
Necesitamos la iglesia. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Es como que yo le dijera a mi pie, mira, te voy a cortar y te voy a colgar allá, y ahí te ves cómo te defendes vos solo. ¿Qué pasaría con ese pie? Se va a podrir y se va a morir. ¿Por qué? Porque es parte de un cuerpo, y así es el cristiano. No te quedes en casa, mi hermano. Aprende a desarrollar buenas relaciones. Tú me puedes decir, pastor, es que en la iglesia hay mucho hipócrita. Aquí caben todos los hipócritas. Puedes venir, hermano, no hay problema. Todos los hipócritas cabemos aquí. Querido hermano, en todas partes vas a encontrar conflictos. ¿Sabes por qué? Porque las relaciones son conflictivas. Y lo que tenemos que hacer es amarnos, arreglar nuestros problemas. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos aquí. ¿Y cuál fue el primer tema que el Señor nos dijo que para poder mantener estas buenas relaciones tenemos que hacer? Dejar de criticarnos, dejar de juzgarnos. Capítulo 7, versículo del 1 al 6. ¿Qué dijo el Señor? No juzguéis para que no seáis juzgados. Dentro de estas buenas relaciones, mis queridos hermanos, que nosotros debemos de desarrollar, realmente nosotros tenemos que dejar de juzgar a los demás. En la iglesia, en el trabajo, en el barrio, en la familia, donde quiera que tú estés. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha puesto por juez de nadie. El único juez es el Señor. Por tanto dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús se está refiriendo aquí a la práctica malsana y pecaminosa de ver a los otros con ojos de acusación, para estar condenando, criticando, juzgando, y eso es incorrecto y es pecaminoso a los ojos de Dios. No tenemos que estar emitiendo este tipo de juicios personales. El Señor nos dice, mire lo que dice Mateo capítulo 7, porque mira, verso 3, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Todos nosotros tenemos errores y pecados. No hay un ser humano que sea perfecto. Por tanto, si yo soy un ser humano imperfecto, tengo que amar y comprender a todos los seres humanos imperfectos que hay sobre la tierra. Así es que yo te animo para que tú mantengas estas buenas relaciones teniendo buenas actitudes, porque de eso está hablando aquí el Señor. Dice, ¿por qué no miras la paja que está? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A veces mis pecados son incluso más grandes, o mis errores y mis fallas, que los errores y pecados de los demás. Pero ¿qué dice el Señor? Primero, sánate a ti mismo. ¿Qué dice? Versículo 5, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Qué está diciendo el Señor? Evalúa tu propia vida. El Señor está diciendo, analízate a ti mismo. Y fíjate bien, dice, hazlo tú, contigo mismo. ¿Cómo está tu propia vida? Y cuando tú reconozcas tus pecados, tus errores, los confieses y estés cambiando, ¿qué dijo el Señor? Entonces vas a tener una buena actitud para ayudarle a los demás. Porque de eso se trata. No que dejemos pasar todo. Yo les decía el domingo pasado, hay cosas negras que tenemos que dejar, cosas blancas que tenemos que adoptar, pero en medio hay que las cosas grises, donde Dios me dice, yo te dejo la libertad de que tú tomes tu decisión. Si un hermano está fallando en las cosas que Dios dice que yo tengo que dejar, y está cometiendo algunos pecados, y yo no sé cómo voy a ir espiritualmente, con humildad, con amor, a él personalmente, y le voy a decir, mi hermano, vengo a hablar contigo porque Dios me dice que hable, que te ayude. Pero yo ya estoy sacando mi propia viga, y luego ayudo a mi hermano a cuidar su vida también. Y entonces vamos manteniendo buenas relaciones.
Y en aquellas cosas donde Dios me da libertad, esa es mi libertad. A ti te da libertad el Señor y no tengo que juzgarte ni criticarte por eso. Si tú quieres agarrar tu pelo y encolochártelo, es tu decisión. No tengo que criticarte por eso. Si tú te lo quieres estirar, estírátelo. No tengo que criticarte por eso. Aprendamos a respetar a los hermanos, a los hijos, a la esposa, a la familia, y mantengamos nuestras buenas relaciones. Pero esto también me lleva a desarrollar una relación más que es importante. Mira conmigo Mateo capítulo 7, versículo número 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, o vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿A qué nos está llamando aquí el Señor Jesucristo, mis hermanos? Nos está llamando de una manera clara a desarrollar una comunión buena con nuestro Dios. En el mandato de pedir, en el mandato que encontramos aquí, de buscar y de llamar, lo que el Señor nos está invitando es a que nosotros comencemos a desarrollar una intimidad con Dios, una comunión íntima con Dios. Ya no solamente es una comunión con nuestros queridos hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con actitudes correctas, sino que también desarrollamos una intimidad con Dios. Yo quiero que vayas conmigo a primera carta de Juan. Busque conmigo primera carta del apóstol Juan. Mire cómo dice la palabra del Señor. Capítulo 1, verso 1. El apóstol Juan empieza el evangelio de Juan y su primera carta casi igual, casi de la misma manera. Mire conmigo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Estoy leyendo primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan es importante que está dando testimonio de Jesucristo aquí, y Juan es el último de los discípulos que está vivo en este momento. Todos los demás ya se murieron. Ya más o menos estamos hablando del año 100 después de Cristo. Y el testimonio de Juan es importante, y por eso Juan dice: lo que nosotros vimos, lo que oímos, lo que tocamos, nosotros les anunciamos a ustedes. Mira qué interesante que Juan dice: así como recibimos el mensaje de Dios a través de Jesucristo, así como oímos el mensaje de Cristo, de la misma forma que dice, se los comunicamos a ustedes. Y ese es el propósito de un siervo de Dios. Ese es el propósito de un predicador, de un evangelista, de un pastor. Tomar el mensaje de Dios y ¿qué dice? Y pasarlo a la iglesia, sin quitarle, sin inventarle, sin ponerle, darlo tal como lo recibimos, tal como está en la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Versículo número 3, mira conmigo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Dice Juan, así se los traspasamos. No le estamos inventando nada, no le quitamos ni le ponemos. Este es el mensaje de Dios. Mira, el verso 3 dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La palabra comunión aquí, hermanos, es la palabra koinonía.
La palabra koinonía quiere decir amistad, buena relación. La palabra koinonía quiere decir aquí intimidad. Y entonces mire qué lindo lo que dice Juan, versículo 3. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Que tengamos una relación fraterna como hermanos en Cristo. Que aprendamos a convivir como familia de Dios. Hace casi 30 años yo me casé con mi esposa. Cuando nos casamos, ¿qué pasó? Empezamos a conocernos. ¿Ah? ¿Y sabe qué pasó? Empezaron las fricciones. Y de repente yo dije, Señor, ¿y para qué me casé? Y me imagino que ella pensó lo mismo, solo que nunca me lo dijo. ¿Ah? Y yo decía, Señor, y yo prometí amar a esta mujer hasta que la muerte nos separe. ¿Y cuándo viene la muerte, Señor? ¿Ah? Pero empezamos a platicar, empezamos a perdonarnos, desarrollamos un amor genuino. Y 30 años después, aquí me tienen ahora, llorando por esa mujer. Porque hemos aprendido a estar en comunión. ¿Qué dice la Biblia? Así somos nosotros, somos una familia grande. Allá que es una familia chiquita que Dios me dio, mi esposa y mis hijos. Pero aquí tenemos una familia grande y de la misma forma tenemos que aprender a tener comunión unos con otros. Tú y yo tenemos que aprender a amarnos, a cuidarnos, a respetarnos, a orar unos por otros, a apoyarnos, a animarnos, a consolarnos, a motivarnos. Con nuestras diferencias. Pero ¿qué dice? Mira el versículo 3. Para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Esa intimidad, esa amistad, esa relación debe de ser fraterna entre nosotros, profunda. Pero mire cómo dice el verso 3 al final. Dice, y nuestra comunión, ¿qué dice? Verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué lindo, ¿no es cierto? ¿Ya descubrieron lo que está diciendo Juan? Mire, una comunión entre nosotros, pero al final, esta comunión fraterna de amor, de ternura, de cariño entre nosotros, nos hace desarrollar una comunión verdaderamente ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay hermanos que dicen, mire pastor, es que yo con Dios no tengo problema, con ese hermano es que no lo quiero ni ver, por favor, siéntelo por allá y a mí ponlo en la otra esquina. Si no hay una buena comunión aquí horizontalmente, tampoco hay una buena comunión verticalmente. Mi comunión es contigo, entre tú y yo, y al final esta buena comunión entre nosotros nos da una comunión buena ¿con quién? Ahí está claro, ¿sí o no? Son las relaciones que tenemos que cuidar. ¿Qué dijo el Señor? Mantengan una relación con Dios, pidan, acérquense a Dios. Ahora, la relación con Dios es misteriosa, hermanos. La oración es misteriosa. Yo quiero decirte una cosa. No podemos tener comunión con Dios de ninguna manera más que a través de la oración. Nadie puede comunicarse con Dios de otra forma que no sea ¿qué? La oración. Y ese es el mandato del Señor para su pueblo. Ahora, si vamos a Mateo capítulo 7, verso 7, el Señor dijo, pedid y se os dará. Yo tengo una pregunta, hermano. Y aquí es donde yo digo, la oración es un misterio. Es misteriosa. Donde Dios a cada uno de ustedes, a mí, nos ha hecho sacerdotes. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento quién era el único que podía entrar a la presencia del Señor? Al lugar santo, al lugar santísimo. Era el sacerdote, ¿no es cierto? Ahora dice que a nosotros Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes. Y ahora tú y yo podemos interceder el uno por el otro, orar unos por otros. Podemos interceder ante Dios.
Yo ya no necesito realmente tener una ayuda que alguien me diga, mire, usted para ir a Dios tiene que venir a mí primero. No es cierto. Con solo que yo me ponga de rodillas y clame a Dios, estoy en una intimidad con Dios. Por eso el libro de Hebreos, en el capítulo 10, dice, entremos al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuál es el lugar santísimo ahora en Hebreos capítulo 10? Ya no es el templo, es la presencia del Señor a la cual todos nosotros tenemos acceso, de la cual todos nosotros ahora somos sacerdotes y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Cada uno de ustedes. Ahora yo tengo una pregunta, hermano. ¿Dios sabe que tú tienes necesidad de salud, sí o no? ¿Dios sabe que tú necesitas un trabajo, aquellos que no tienen trabajo? ¿O no lo sabe Dios? Claro. Dios sabe que tú quieres que tus hijos cambien y que sean buenos muchachos, ¿o no sabe Dios eso? Mi pregunta es, ¿por qué se lo tengo que pedir entonces? ¿Por qué dice Mateo 7:7, pedid y se os dará? ¿O no lo sabe el Señor? Dice la Biblia que Dios sabe mis peticiones antes que yo se las pida. Entonces, ¿por qué me dice pedir? ¿Sabe una cosa? Aunque a usted le parezca esto ridículo, aunque a usted esto le parezca profano, cuando Dios le dice pedid y se os dará, lo que Dios le está diciendo a usted, ¿sabe qué es? Anhelo tu comunión, hijo. Quiero que platiques conmigo. Yo quiero que tú vengas a mí. Quiero oír tu voz todos los días. Eso es lo que Dios te está diciendo. Ahora, yo te hago otra pregunta. Cuando tú oras, la oración significa de que yo le voy a torcer el brazo a Dios hasta que Dios me conteste y Él va a hacer lo que yo le pida, ¿sí o no? La Biblia dice que Dios es soberano, Él está sentado en el trono. Yo, con mi oración, yo no voy a torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo. No lo va a hacer. En otras palabras, quiero que prestes atención a esto que te voy a decir. La oración nunca va a cambiar a Dios, porque Dios es ¿qué? Inmutable. Entonces, ¿por qué Dios me dice pedir? ¿Sabes una cosa? Número uno, ¿por qué te dije que Dios nos dice que pidamos? Porque Él anhela tu comunión. Él quiere que tú hables con Dios. Dios está esperándote todos los días. ¿Cuántos esta mañana nos despertamos y nos pusimos de rodillas y le dijimos, gracias Dios, aquí estoy, soy tu hijo? ¿Cuántos nos pusimos de rodillas esta mañana y le dijimos, Señor, eres mi Padre, gracias por amarme tanto? ¿Lo hicimos esta mañana? Nos pusimos de rodillas de verdad y ofrecimos nuestra vida a Dios en gratitud por lo que Él hizo por nosotros. ¿O viste el celular? Las 9, corriendo me voy a la iglesia. Ni me acordé que tenía que orar, pastor. Dios anhela tu comunión. Por eso Él te dice, búscame. Pero la segunda cosa, la oración va a cambiarte a ti, no va a cambiar a Dios. La oración nunca le va a torcer el brazo a Dios. La palabra de Dios nos dice aquí en la Escritura, en esta sección de Mateo capítulo 7, si tú la miras conmigo, esta sección el Señor nos invita para que nosotros podamos de alguna manera buscar a Dios todos los días de nuestra vida.
esta sección nos enseña que todo ciudadano del reino, todo hijo de Dios, todo aquel que ha recibido a Cristo debe perseverar en la oración. Cada uno de estos verbos, si tú miras conmigo Mateo 7:7, pedir, buscar, llamar, son verbos en tiempo presente, continuo, todos los días. Búscame, dice el Señor, búscame, pídeme, llámame, todos los días. Y es un imperativo, por eso es que siempre que se habla de la oración, está hablando de manera imperativa, como un mandato, no es una opción. Hay gente que me dice, ay pastor, es que yo no tengo el don de oración. ¿Quién te ha dicho que la oración es un don, muchacho? ¿Dónde está eso en la Biblia? La oración es un mandato, no es un don. De hecho, nadie tiene el don de la oración. Es un mandamiento. Y el Señor te dice, búscame todos los días. Y cuando nosotros no oramos, también estamos pecando. Porque son pecados de omisión. Son pecados de omisión. Y también hay que confesar esos pecados al Señor. Entonces en este pasaje el Señor nos está diciendo que nosotros debemos orar para nuestro provecho espiritual. Hermano, la oración es provechosa para ti, pero al mismo tiempo agrada a Dios porque Dios quiere la comunión contigo. Entonces, ¿quién va a cambiar cuando ora? ¿Dios va a cambiar? No. Pero cuando yo oro, empiezo a cambiar yo, porque Dios empieza a tratar conmigo, empieza a tratar con mis pensamientos, con mis actitudes, con mi comportamiento, y empiezo a ser un mejor hijo de Dios. Empiezo entonces a crecer en mi vida espiritual, empiezo a desarrollar una salud espiritual. Y al final, ¿quién cambia? Dios no, Él es soberano, Él es rey, Él está sentado en su trono, Él es inmutable. El que cambia soy yo. Pero también, hermanos, el Señor aquí no solamente nos está diciendo pedir, nos dice buscar, nos dice llamar, sino que también el Señor aquí lo que está diciendo es, aprendan a depender de mí. Aprendan a depender de mí. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que ver a Dios como nuestro Padre. Ya lo dijo el Señor al final de Mateo capítulo 6, no os afanéis por vuestra vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Vuestro Padre Celestial, dijo Jesús, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Ya lo dijo en Mateo capítulo 6. Cuando yo me pongo de rodillas y comienzo a orar y le digo, Señor, yo te pido que me des esto, cualquier cosa, cualquier necesidad, lo que estoy diciéndole es, Señor, reconozco que mi vida depende de ti. Reconozco que puedo confiar en ti. Por tanto, entonces, hermanos, hemos dicho tres cosas importantísimas en cuanto a la oración. Número uno, ¿qué dijimos, hermanos? Bueno, ya lo saben ustedes. El Señor quiere que nosotros estemos en comunión con el Señor, que le amemos, que le busquemos a Él. Ahora, si ustedes miren conmigo, dice la palabra de Dios aquí, versículo número 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a la oración. Y el Señor aquí nos pone un ejemplo y dice, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? Y mire cómo dice el Señor, si ustedes son malos, hablando de nuestra naturaleza humana y pecaminosa, y a ustedes les gusta darle buenos regalos a sus hijos, ¿es cierto eso o no es cierto, hermanos? Claro que sí. Le quisiéramos dar lo mejor a los hijos, y muchos padres así dicen, mire pastor, yo me mato trabajando para darle lo mejor a mis hijos.
los tengo en la mejor escuela, les doy los mejores tenis. Y no me responde este muchacho. Yo me imagino a Dios diciendo, estás igual conmigo, hijo. Mira, así como tú y tu hijo, así es lo que me pasa a mí contigo. Te doy todo y no me respondes. Pues el Señor dice, si ustedes le dan todo a sus hijos y ustedes son pecadores y malos, ahora imagínense Dios que es puro y santo. Él está dispuesto a bendecirnos. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Ahora, una buena pregunta que podemos hacernos en esta mañana es, ¿por qué a veces nosotros oramos y decimos, no miro que Dios me responde? Yo creo que hay algunas cositas que debemos evaluar en nuestra vida personal, no en Dios, en nosotros. Porque la oración, hermanos, no crean ustedes que solamente es que si yo le pido algo ya todo va a ser hecho inmediatamente. No. La oración es como la música. Tiene sus bemoles y tiene sus sostenidos también. No sé qué es eso, pero así me dijeron a mí que dijera. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la oración, mi hermano, tiene ciertos requisitos que usted y yo tenemos que entenderlos. Yo quiero que mire, por ejemplo, uno de los requisitos en el libro de Santiago, capítulo 4. Mire qué interesante lo que dice Santiago aquí. Santiago era hermano del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Santiago capítulo 4. Vaya conmigo ahí, Santiago capítulo 4. Santiago está ahí por allá cerca de Apocalipsis. Dice, versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Santiago 4:1, ¿sí? ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Pregunta. Otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Mire cómo dice. Tenemos todavía muchas pasiones en nosotros que son pecaminosas. Tenemos muchas pasiones en nosotros que no nos hemos quitado de ellas, no las hemos sacado de nuestra vida. Mire el versículo número 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es uno de nuestros problemas? Dice la palabra de Dios al pedir, al ir en oración. ¿Pedimos qué? Pedimos mal. Y a veces nuestras oraciones son demasiado carnales. A veces nuestras oraciones son demasiado egoístas, pensando solo en nosotros, pensando solo en lo material. Y mire cómo dice el versículo número 4. Oh almas adúlteras. ¿Cómo le llama Dios a la gente que solamente pide así? Adúlteras. Ahora, ¿qué quiere decir almas adúlteras aquí, mis hermanos? ¿Qué significa esta frase? Bueno, una persona adúltera, ¿qué es? Es una persona que está casada pero mantiene relaciones extramaritales, ¿sí o no? El Señor nos está diciendo, ustedes están unidos con Dios, casados con Dios, somos la esposa de Cristo, pero mantenemos relaciones extramaritales y ahí andamos coqueteando con el mundo. Y no queremos dejar muchas cosas del mundo. Y queremos jugar con Dios y jugar con el mundo. ¿Y qué dice? Almas adúlteras, versículo número 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Quién no sabe eso? Todos lo sabemos. ¿Sí o no? Claro que sí. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y mire qué lindo lo que dice el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Mire qué maravilloso lo que Dios dice. Él nos ha dado su Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, ¿qué tiene? Dice, celo. Se pone celoso en mí cuando yo ando coqueteando con el mundo.
Cuando yo no quiero dejar amistades profanas, costumbres paganas y pecaminosas, y al mismo tiempo vengo a orar, pero al mismo tiempo estoy jugando. Dice, no, estamos mal. Pero la otra cosa que dice aquí es, pedimos mal, ¿por qué? Porque pedimos egoístamente. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Qué es lo que motiva tus peticiones? Cuando tú oras, ¿por qué oras y por qué haces esas peticiones al Señor? ¿Son peticiones espirituales, de edificación, o son peticiones egoístas que nacen en la lujuria nuestra, en la avaricia, en la codicia? Señor, yo te quiero pedir que me des un mejor trabajo. Y Dios te dice, ¿para qué quieres un mejor trabajo? Es que quiero dar más ofrendas porque quiero construir más misiones, Señor. Las peticiones no se escuchan ahí en el cielo. Es que quiero tener una mejor casa. Es que quiero comprar un mejor carro. Tenemos que evaluar nuestras oraciones delante de Dios. Tenemos que evaluar cuántos estamos preocupados por el crecimiento de la iglesia, el crecimiento del reino de Dios acá. ¿Cuántos estamos preocupados por la salud espiritual de la iglesia bíblica? ¿Cuántos estamos preocupados para que este reino crezca y podamos establecer otras iglesias en Choluteca, en Comayagua, en San Pedro, en Ceiba y en todas partes? Alguno de ustedes está pensando en eso cada semana y dice, Señor, voy a orar y quiero que Dios me use. Y si tú me dices, deja tu trabajo y ve a Ceiba y planta una iglesia, yo voy a ir, Señor. No, amén, ¿verdad? Claro, porque somos egoístas. Señor, dame un mejor carro, quiero tener un mejor trabajo porque quiero vivir mejor. Pedimos mal. Pedimos mal. Solo para gastar, ¿qué dice la Biblia? En nuestros deleites. El apóstol Pablo cayó preso en Roma en su primer encarcelamiento. Y estaba preso. Y desde la prisión ahí en Roma escribió la carta a los filipenses. En el capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 19, el apóstol Pablo dice, porque sé que por vuestra oración, mire qué tremendo lo que dice Pablo en Filipenses 1:19, y por la suministración, la palabra suministración quiere decir ayuda del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que como siempre ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto de estrecho, teniendo el deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y luego dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo dice, mire, yo estoy preso en Roma, tengo que enfrentar a Nerón en un juicio que me va a hacer. Este hombre es impredecible, neurótico, esquizofrénico, y no sé qué va a pasar conmigo. Yo no sé si voy a quedar libre o yo no sé si este hombre me va a condenar a la muerte. No importa, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que estoy bien. Pero luego les dice, pero yo sé que si ustedes oran por mí y recibo la ayuda del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Pero ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Yo voy a quedar aquí por causa de la obra del Señor. Mi deseo de quedar aquí es por ayudar al reino de Dios a crecer. Hay gente que me ha dicho, pastor, ore por mí, mire, estoy de cumpleaños y quiero que Dios me dé muchos años más. Yo le pregunto, ¿y para qué? Es que quiero ver mis nietos. ¿Tus nietos para qué los vas a ver? ¿Ese es el propósito para vivir, estar viendo nietos? Y les dice un abuelo ahora. ¿Ah? ¿Ese será el propósito de nosotros?
Ay, pastor, es que les quiero dejar algo mejor a mis hijos. ¿Ese será el propósito? ¿Dejarle algo mejor a los hijos para vivir? Si tú y yo vamos a vivir en esta tierra, es para bendición del reino de Dios, para invertir nuestra vida en el reino de Dios. Y Pablo dice, oren para que yo salga libre de este problema, para invertir mi vida en el reino de Dios, para bendición de la iglesia, para glorificar a Cristo. Y él lo dice, como siempre será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo va a ser el Señor de mi vida, dice Pablo. Y si yo quedo vivo aquí y salgo bien librado de este juicio, yo le seguiré sirviendo a Cristo. Pero a veces nosotros solo estamos, Señor, yo quiero vivir mejor, yo quiero que mis hijos, dice, pedís mal. Muy egoístas nuestras peticiones. Y Dios quiere esa intimidad con Él. Porque Él anhela que tú vayas a su presencia. Él quiere oír tu voz. Él quiere ver cambios en tu vida. Por eso debemos orar. Por eso debemos ir a la presencia del Señor. Pero a veces nosotros, hermanos, estamos fallando en esto. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 5, por favor. 1 de Juan capítulo 5. Dice la palabra del Señor. Verso 13. 1 de Juan capítulo 5, verso 13. ¿Están conmigo ahí? Dice la palabra. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que usted sepa que tiene vida eterna si ya creyó en Cristo. No la va a tener en el futuro, ya la tenemos. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Mire qué lindo como dice aquí Juan. Dice, esta es que dice, la confianza. ¿Qué significa la palabra confianza? La seguridad, la certeza. Versículo número 14. Que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. ¿Así es? ¿O me faltó leer algo? Conforme a su voluntad. Si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Conforme a su voluntad. Por tanto, nuestras oraciones tienen que dejar de ser egoístas, tienen que ser más espirituales, pero también tienen que ser conforme a ¿qué? A la voluntad del Señor. Le voy a poner algunos ejemplos. ¿Quiere Dios que se salven sus amigos o no quiere que se salven sus amigos? Por tanto, una petición conforme a la voluntad de Dios es que haga una listita de unos 5 amigos por nombre y que usted esté orando por ellos. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiere Dios que usted crezca en su vida espiritual o no quiere Dios que usted crezca en su vida espiritual? Entonces, una de sus peticiones debe ser, Señor, ayúdame a crecer en mi vida espiritual, en mi caminar contigo. ¿Quiere Dios que usted sea una persona paciente o no quiere Dios que sea paciente? Claro, de paciencia, no de enfermo. ¿Okay? Héctor se alegró cuando dije, ¿quiere que sea paciente? Sí. Por tanto, usted tiene que orar y decirle, Señor, produce en mí la paciencia del Espíritu. Esas son las peticiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiere Dios que usted ame a su esposa como Cristo a la iglesia o no quiere Dios eso? Amén. Usted tiene que ponerse de rodillas, Señor, yo quiero que tú produzcas todo ese amor en mi corazón para mi esposa. Hoy quiero amarla como Cristo a la iglesia. Quiero que me ayudes a abrazarla, a besarla, a tratarla con cariño. ¿Quiere Dios que las mujeres se sujeten a sus maridos o no quiere eso? Amén. Bueno, ahora sí se alborotaron estos caballeros, ¿no? No, pero Dios no quiere. Amén. Las mujeres dicen que no quiere eso el Señor. Usted tiene que orar de rodillas y decirle, Señor, ayúdeme a respetar y a sujetarme a mi marido como tú me mandas en tu paz. Eso es orar conforme ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Quiere Dios darnos salud? ¿Sí o no?
No es cierto eso. No es cierto. Pablo dice, yo tengo un aguijón en mi carne, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué me ha dicho el Señor? Bástate mi gracia. A veces Dios me quiere tener a mí con un problema de salud. Y oro y Dios no me sana. Pero lo más importante no es tener salud o enfermedad, lo más importante es estar bien con Dios en salud o en enfermedad. Es tener una relación íntima con Dios, brillante. Yo no sé si Dios me quiere tener a mí enfermo o me quiere tener con salud, pero sí sé que Él quiere que yo sea santo en cualquier momento de mi vida. Eso sí es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces dice el versículo número 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero siempre y cuando estemos en armonía ¿con qué? Con la voluntad del Señor. Con la voluntad del Señor. Y hermano querido, yo te animo en el nombre de Jesús para que tú evalúes tu relación con Dios en esta mañana. Dios anhela que tú ores todos los días. Dios quiere oír tu voz. Dios quiere estar en intimidad contigo, en comunión contigo, en armonía contigo. También quiere que estemos en armonía con nuestros hermanos. Y si usted vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 7, mire cómo termina esta sección. Mateo capítulo 7, versículo número 12. ¿A dónde nos vuelve de nuevo Mateo aquí? El Señor aquí en Mateo. Mateo 7, 12. ¿A dónde nos lleva de nuevo el Señor? Mire qué lindo. ¿Cómo se llama esto? La regla de oro. ¿Qué dijo en Mateo capítulo 7 del 1 al 6? Que no nos andemos juzgando, que nos amemos, nos respetemos, nos cuidemos, nos apoyemos, que saquemos mi viga, y una vez que yo esté limpiando mi viga, quitando todo esto, ayude a mi hermano a sacar también su paja de su ojo. Y luego, ¿qué me dijo? También debes de mantener una intimidad con Dios, debes orar, pedir, busque al Señor, ore al Señor. Y luego da un giro el Señor. Versículo número 12. Así que, mire qué interesante esta conclusión que hace Jesús aquí. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es ¿qué? La ley y los profetas. ¿Qué me dijo el Señor ahora? Regresa de nuevo ¿a dónde? A la comunión entre nosotros. Qué lindo, ¿no es cierto? Lo que tú quieres que a ti te hagan, ¿qué debes hacer con tus hermanos? Lo mismo. ¿Te gusta que te saluden, hermano? Entonces, ¿qué debes hacer? Debes saludar. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque nadie me saluda. Saluda y todo el mundo te va a saludar. Mira qué interesante somos nosotros, ¿verdad? Hermano, lo que a ti te gusta que te hagan, debes hacerle a los demás. ¿A cuánto le gustan que nos critiquen, que nos hagan pedazos? A nadie. Entonces no lo hagamos. Vuelve otra vez a las relaciones, ¿no es cierto? Una buena relación entre nosotros siempre va a promover una relación ¿con quién? Con el Señor también. Qué lindo la enseñanza de Jesús. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos y vamos a terminar con oración. Ahí donde estás, mi querido hermano, mi amigo, ¿cómo está tu relación con Dios, hermano? ¿Realmente tú te estás poniendo de rodillas todos los días, clamando a Dios por tu vida, por tu familia, por tus hermanos en Cristo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Amas tú a Dios? Que tú le dices cada día, Señor, anhelo tu comunión porque te amo, porque me gusta estar contigo. ¿Anhelas realmente estar en la presencia de Dios como Dios quiere que tú estés en su presencia? ¿Sabes que no orar es pecado? ¿Sabes que no orar es quedarte en la carnalidad? Serás infructuoso porque separado del Señor nada puedes hacer. Yo te invito en este momento que tú, si has descuidado tu relación con Dios, en esta mañana tú le digas, Padre, perdóname, te he fallado, me he alejado de ti, no he cultivado mi relación contigo.
de manera correcta y sana. Te busco solo cuando te necesito, solo cuando quiero que me des algo. Pero quiero pedirte perdón ahora. Quiero que por favor me limpies. Y que le hagas una pequeña promesa al Señor. No de que vas a estar media hora, ni una hora diaria. Dile, Señor, voy a empezar con 10 minutos. Poco. Dile a qué hora vas a buscarle. ¿Cuál es la hora cuando tú puedes apartar ese tiempo para estar en comunión con Dios? Si tú dices, pastor, mi mejor hora es a las 5 de la mañana, dile, Señor, te voy a dar 10 minutos, empieza a ayudarme, dame fuerza. 10 minutos nada más. Pero hazlo con reloj en mano y dile, Señor, voy a ver el reloj hasta que se cumplan esos 10 minutos. Ayúdame a orar conforme a tu voluntad. Quiero desarrollar mi relación contigo. No voy a pedir que te pongan de pie, no voy a pedir que lo declaren públicamente. Mi querido hermano, solo te pido que lo hagas en este momento. La oración es el alimento para tu alma y es lo que va a fortalecer tu vida espiritual. Padre, perdónanos porque no hemos orado lo suficiente, ni de manera particular y a veces ni como iglesia tampoco. Sé que como iglesia necesitamos más tiempos de oración juntos, tiempos de ayuno y oración, desarrollar una linda relación entre nosotros como hermanos, pero también una plena relación contigo como iglesia. Padre, ayúdanos a orar. Padre, te estoy clamando para que nosotros podamos tomar la decisión y cumplamos con este tiempo de oración diariamente, Señor. Todos los días. Permita que nosotros podamos buscarte en oración. Padre, mira las decisiones que mis hermanos han tomado esta mañana. Yo te clamo para que todos nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual, desarrollando una saludable relación contigo. Ayúdanos, danos fuerza y poder para vencer todo obstáculo, todo desánimo, toda pereza espiritual, y que podamos mantener viva esa llama de nuestra relación contigo. Lo pido con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Salmos capítulo 1 dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será este varón como árbol plantado junto a corrientes de agua, que junto a las aguas echa sus raíces. Hermano, la oración es como esa raíz del árbol, escondida allá abajo, pero es lo que sostiene al árbol. Amén. Así es que desarrolla una linda relación con el Señor. Que Dios les bendiga.